¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Miguel Casillas, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero dar la bienvenida al Seminario Internacional sobre Reparación del Daño. El tema del día de hoy es función expresiva de la reparación del daño. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de presentar al profesor Alberto Pino Emhart. El profesor Pino es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, magíster en Derecho por la Universidad de Duke y magíster en Derecho con mención en Derecho Privado por la Universidad de Chile. El profesor Pino tiene como áreas de interés la filosofía del derecho y el derecho civil patrimonial y más concretamente la responsabilidad civil, tema en el cual desarrolló su tesis de doctorado. En la actualidad, además de su labor como docente en cursos de Derecho Civil y Teoría General del Derecho, desarrolla labores de investigación en torno precisamente a la responsabilidad civil en relación con el derecho comparado, la dignidad humana y la discriminación. La sesión va a estar dividida en dos partes. Primero voy a dar la palabra al profesor Pino para que haga una presentación de entre 30 y 40 minutos y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas que pueden hacernos llegar por el chat de Zoom y por el chat de Facebook. Entonces, sin mayor preámbulo, muchísimas gracias, profesor Pino, y le doy el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, aquí en Chile, buenas noches ya, estamos con la diferencia horaria. Muchas gracias primero agradezco la invitación, la verdad que he ido siguiendo el curso de estas charlas y la he disfrutado mucho, me pareció muy interesante, espero no defraudar y mantener el mismo nivel. Así que agradezco mucho la invitación, me hubiese encantado poder estar allá con ustedes, aunque probablemente no con las 500 personas que están ahí. Pero igualmente se da una interacción distinta cuando uno está en los lugares, así que espero que en el futuro podamos realizarlo. Tengo aquí una presentación, sobre todo porque me parece que en este tipo de charlas es más entretenido, más dinámico ir viendo ir mostrando algo. Ya, en el tiempo que tengo asignado, les quiero conversar. Ustedes igual tienen a su disposición algunos textos que yo he escrito sobre este tema. Es un tema que yo estoy todavía desarrollando. El día que espero el día de mañana, digamos, expresarlo en alguna monografía, algún libro que recopile estas ideas. Pero todavía es un trabajo en desarrollo, así que me interesa mucho escuchar lo que piensan ustedes, también desde la perspectiva del derecho mexicano, de la experiencia que ustedes tienen, también como en los litigios y etcétera, ¿ya? Su idea en general respecto de estas nociones. Veo también que hay gente levantando ya la mano, así que me imagino que han leído los textos, así que estoy muy entusiasmado con eso. Bien, la idea en general es partiendo de la base, tratando de encontrar los fundamentos normativos de la responsabilidad extracontractual, ¿ya? En torno a cuestiones que a mi juicio han sido descuidadas o desatendidas por la doctrina tanto civil continental como también dentro del derecho anglosajón, ¿ya? Y en ese sentido, el aporte que yo busco es una perspectiva que a mi juicio no ha sido suficientemente estudiada, que tiene que ver con esto que ustedes vieron en el título, que les puede haber generado algo de curiosidad, de la función expresiva. Ahora, como introducción, quería plantear cuáles son las posturas dominantes a las cuales yo estoy respondiendo, de algún modo, con el planteamiento, y que me voy a concentrar básicamente en dos escuelas, por así decirlo, teoría, que no es porque me gusten particularmente, sino porque yo creo que son las más dominantes. Por una parte, la justicia correctiva, como una noción que, digamos, a partir de los años 70 más o menos, o 80,
hasta los 2000, más o menos, fue la teoría que dominó en la literatura, muy influyente, de un modo bastante, por así decir, monopólico en las explicaciones respecto a la responsabilidad extracontractual. Todas las explicaciones respecto a los fundamentos de la responsabilidad extracontractual en esa época se explicaban a través de la justicia correctiva, una noción que provenía de Aristóteles, como entendiendo que en esta idea de justicia estaba el corazón de la responsabilidad extracontractual. Y el propósito era atender a esta característica que tiene la responsabilidad extracontractual, de darle la posibilidad a una víctima de traer a una persona concreta a una demanda y exigirle una indemnización o algún otro remedio. Ya vamos a conversar sobre eso en particular. Pero el enfoque siempre era centrado en la distinción, por así decir, la contraposición con la justicia distributiva. Y de ahí entonces la referencia a Aristóteles, que contraponía la idea de justicia correctiva con la idea de justicia a la justicia distributiva. Entonces, la responsabilidad extracontractual se podía explicar en la medida en que era una relación bipolar o relacional que traía a colación a dos partes en concreto, ¿no? Una víctima y un demandado. Y esta idea, algunos lo desarrollaron, sobre todo el profesor de la Universidad de Toronto, Ernest Weinrib, en la estructura de derechos y una estructura de derechos y deberes. Es decir, existía una correlación entre un derecho infringido de la víctima y un deber infringido por parte del demandado. Y eso establecía la conexión entre ambas partes. ¿Ya? Aristóteles decía que la idea de justicia correctiva era la que regulaba como lo tienen ahí, los tratos en las relaciones entre los individuos. Es decir, cuestiones que conciernen exclusivamente a dos sujetos. ¿Ya? Aristóteles pensaba fundamentalmente en ilícitos de tipo cuasi penal o aquellos en los cuales existía un movimiento, un desplazamiento patrimonial. ¿Ya? Por ejemplo, una apropiación indebida. Entonces le quito yo algo, un bien de valor a alguien, y entonces la víctima tiene menos de lo que tenía antes y yo tengo más. Ese es el supuesto de la justicia correctiva. Decía, bueno, aquí, por un principio de justicia, debemos corregir esa interacción que implicaba, ¿no es cierto?, volver al estado anterior en que nos encontrábamos. Es decir, yo tengo que restituir ese bien que le quité a la víctima. Si no puedo restituirla en especie, la restituyo en valor, y en ese sentido se traduce en una indemnización de perjuicio. Bueno, ahí está mencionado en ese sentido la idea de justicia correctiva, no solo pensada para aquellas situaciones en las cuales existe una intención, sino también, y eso en ese sentido, regularla en el ámbito contractual, sino también en el ámbito extracontractual y en el ámbito del derecho penal, en el cual no existe consentimiento. A esto ha surgido una teoría, ¿ya? Esta teoría bien tradicional de la justicia correctiva. Si ustedes quieren podemos discutir más sobre la justicia correctiva, pero bueno, eso da para toda una sesión, entonces no quiero aburrirlos con eso. Entonces, ahora nos movemos ya hacia el siglo XXI, ¿ya? Entre los años 2000 y hasta hace poco, por ejemplo, este libro que tienen ahí, Recognizing Wrongs, que creo, no me acuerdo si, sí, es del año pasado, del 2019, es una teoría que todavía también está desarrollándose, se ha desarrollado a partir de varios artículos sobre la materia. Existen varias perspectivas que cuestionan la idea de justicia correctiva, ¿ya? Y pareciera ser que la idea de justicia correctiva no tiene o no completa el espacio que hay para justificar los sistemas de responsabilidad extracontractual o explicar, ¿ya? Por lo tanto, hay dos cuestiones. Una es que la justicia correctiva no logra explicar todo, y la otra es que la justicia correctiva tampoco puede justificarlo todo, ¿ya? Son dos problemas quizás que pueden separarse analíticamente. La explicación más tradicional, la crítica más tradicional, es en cuanto a la explicación. Es decir, de que la justicia correctiva hay aspectos que no los logra explicar.
y por lo tanto no es una teoría adecuada para dar cuenta de los aspectos que nos interesan respecto a la responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Los autores de la justicia correctiva, como Jules Goldman o Ernest Weinrich, decían, eran bastante, el caso de Goldman más claro, Weinrich no tanto, eran bastante claros en decir de que la justicia correctiva no tenía por qué explicar todo. Y aquí entonces la palabra que hace el juego es la palabra importante. ¿Qué es lo importante de la responsabilidad extracontractual? Bueno, para la justicia correctiva pareciera ser que lo importante es compensar las pérdidas que sufren las víctimas. Y es así de simple, ¿no? Una víctima, cuando sufre un ilícito, es víctima de un accidente o de un ilícito de cualquier naturaleza extracontractual, tiene menos de lo que tenía antes de que se cometa el ilícito. Y por lo tanto hay que corregir esa situación y esa corrección debe realizarla el que causa ese daño. También podemos discutir, la semana pasada estuvimos discutiendo en un seminario ese punto, ¿no? ¿Cuál es la exigencia de causalidad que pone la justicia correctiva? La verdad que la justicia correctiva no dice mucho respecto a eso. Ustedes ya tuvieron una sesión con el profesor Sandy Steele, que es un experto en ese tema. Pero yo diría en ese sentido que no, la causalidad, o sea, la justicia colectiva no nos dice mucho respecto a esto. La teoría de estos autores, Goldberg y Szypursky, ¿ya? Que son dos autores distintos, pero siempre escriben juntos, ¿ya? Es como una dupla, ¿ya? Han identificado algunos aspectos críticos en la justicia correctiva, ¿ya? Y esto lo voy a destacar porque me interesa para lo que vamos a construir después, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo, no solo por un tema de aburrirlos con esto. En primer lugar, esta es la crítica que a mí me parece más interesante, es la variedad de remedios. Fíjense, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de remedio, ¿ya? Normalmente nosotros en derecho chileno, por ejemplo, se ha impuesto también en el derecho comparado, está surgiendo en el derecho continental también, no solo en el common law, la idea de remedios en el ámbito sobre todo contractual, ¿ya? Tendiendo al cumplimiento forzado, a la resolución, la facultad resolutoria del contrato, a la excepción de contrato no cumplido y a la indemnización de perjuicios como remedios contractuales, ¿ya? Es decir, mecanismos o acciones de las cuales dispone el acreedor para ejercer su interés contractual una vez constatado el incumplimiento del contrato. Bueno, en el derecho anglosajón siempre se ha utilizado la noción de remedios, no solo para el ámbito contractual, sino extracontractual. Yo diría que en el ámbito del derecho continental no se utiliza con frecuencia la idea de remedios. Bueno, en el derecho anglosajón se utiliza la idea de remedios. ¿Por qué? Porque la indemnización de perjuicios es un remedio, es una acción de la que dispone la víctima, pero no es la única acción de que dispone, ¿ya? Hay remedios distintos a la indemnización de perjuicio. Por ejemplo, aquí hay algunos aspectos como técnicos, digamos, pero tenemos la figura de la indemnización nominal, por ejemplo, nominal damages. Tenemos a veces órdenes judiciales, ¿ya? Algo similar a lo que podríamos denominar como reparación en naturaleza, pero en el ámbito extracontractual, muy interesante y poco estudiado, diría yo, en el ámbito continental. Al menos el Código Civil chileno tiene muy pocas normas respecto a esto, ¿ya? De cómo podría efectuarse, me refiero a la reparación en naturaleza, para el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, si ustedes sufren un accidente y les causan un daño a su vehículo y requiere ser reparado, bueno, su abogado les va a decir que pueden pedir una indemnización de perjuicio equivalente, ¿no es cierto?, a los gastos en que ustedes incurran en la reparación del vehículo. Bueno, pero ¿no podría yo pedir que el demandado repare el vehículo? Así como en el ámbito contractual yo puedo pedir que se cumpla el contrato, que es a lo que se comprometió. ¿Por qué no podría pedirle a mi demandado que repare mi vehículo si eso fue lo que, en definitiva, es lo que yo quiero? Y además es a lo que tengo yo derecho, porque en definitiva, como consecuencia del accidente, yo ahora tengo ese vehículo dañado. Bueno, por lo menos en la mayoría de los códigos civiles no hablan de esto, y habría que reconstruir, habría que articular una regla también desde el punto de vista procesal
para poder ejercer esa pretensión. Pero hay otros sistemas, hay otros remedios también que contemplan algunos sistemas, ¿ya? Lo más llamativo, por cierto, son los daños punitivos o indemnizaciones punitivas, que me imagino que ustedes quieren escuchar sobre esto y la relación que tiene con la teoría, ¿no es cierto?, la indemnización punitiva. Para Goldberg y Sikorsky, los daños punitivos son muy importantes y ellos dedican mucho su trabajo en justificar de que los daños punitivos tienen que poder ser explicados. Weinberg dice que los daños punitivos no son posibles de explicar con la justicia correctiva, ¿ya? La justicia correctiva no puede llegar a justificar la indemnización punitiva porque atiende exclusivamente a la figura o el rol que tiene el demandado y no a la víctima. No explica, la justicia correctiva no puede establecer la conexión entre el monto que tiene que pagar el demandado y lo que recibe la víctima. Esa estructura que les dije, relacional, bipolar, entre demandante y demandado, no se cumple en las indemnizaciones punitivas. Por lo tanto, falla. Las disculpas también es un tema muy interesante, sobre el cual también se están desarrollando investigaciones muy, muy relevantes, a propósito, tanto el derecho penal como el derecho civil, pero muy desarrollado en el ámbito de la jurisprudencia de los derechos humanos, ¿ya? Hace rato que eso se está reconociendo, y la pregunta es si esto podría tener algún reconocimiento en el ámbito de responsabilidad civil, ¿ya? La publicación de sentencias, después lo vamos a revisar, ustedes lo tienen en el artículo 1916 de su código. Bueno, es un mecanismo idóneo para la reparación. Entonces, la reparación no es solo dinero, ¿se fijan? No, es mucho más que eso. El daño moral lo pongo entre signo de pregunta. ¿Por qué lo pongo en signo de pregunta? Porque realmente la justicia correctiva logra explicar el daño moral. Hay algunos artículos, algunos trabajos que sostienen que el daño moral no es posible de justificar a la luz de la justicia correctiva. Y si ustedes se fijan, por lo menos la literatura chilena respecto al daño moral, me imagino que ocurre algo similar en los otros países, y lo que he visto de otras jurisdicciones también pasa lo mismo. Es difícil de explicar en qué sentido el daño moral compensa, ¿ya? ¿Qué es lo que compensa el daño moral? Cuando uno pierde un ser querido, es evidente que no se vuelve al estado anterior. No es lo mismo que a alguien que se le repara un vehículo, ¿cierto? O yo pierdo un brazo y me pagan una suma de dinero. ¿Qué es lo que compensa esa suma de dinero? Pareciera ser que se trata de bienes inconmensurables. Y por lo tanto, si alguien le puede poner un precio, por ejemplo, y esto por ahí lo dice Joseph Raz en un texto, si alguien le pone precio a la pérdida de un hijo, es que no sabe o no entiende lo que significa tener un hijo, ¿cierto? Entonces son cosas que no podemos ponerle precio. Y mediante una indemnización, nosotros le ponemos un precio, pero arbitrariamente, porque no podemos hacer algo mejor. En fin, hay una serie de remedios, entonces, que no logran ser explicados por la justicia correctiva. Esto en parte lo dicen Goldberg y Sikorsky, yo le he ido agregando algunas cosas, no es todo lo que dice Goldberg y Sikorsky, hay un poco de lo que yo estoy sosteniendo. Las otras críticas también son bien interesantes, pero las voy a revisar más rápidamente. Ellos sostienen que la justicia correctiva tampoco logra explicar la posición jurídica de la víctima, es decir, ¿qué víctimas, en definitiva, están facultadas para demandar por responsabilidad extracontractual? Y acá ellos lo ejemplifican mucho con un caso famoso de Estados Unidos, resuelto por el juez famoso Cardozo en los años 20, en 1920. No voy a detallar mucho el caso, pero es bastante entretenido, si quieren lo pueden buscar, pero es una persona que va subiéndose a un tren que está a punto de partir, y los funcionarios del ferrocarril lo empujan para que pueda entrar ayudándolo, pero resulta que este señor tenía un maletín, y en el maletín tenía explosivos, parece que era una especie de fuegos artificiales que tenía ahí en el maletín. El maletín cae y, para mala fortuna, genera una explosión, y uno de los fuegos artificiales va a parar a un reloj antiguo, ¿no es cierto?, grande, al otro lado del andén, muy lejos de donde estaban esta persona, y justo ese reloj pesado
cae sobre una señora, la señora Polsgraf, que estaba esperando, estaba ahí parada, no sé, en la estación, y le causa graves lesiones. Entonces, acá la pregunta que se plantea es si la señora Polsgraf demanda a la empresa de ferrocarril por la negligencia de la empresa de ferrocarriles, de los funcionarios, de la responsabilidad del vicario o del empresario. La pregunta del juez Cardoso, y que lo plantea en esos términos, es si la señora Polsgraf tenía un deber respecto, perdón, si los funcionarios del ferrocarril y la empresa de ferrocarril tenían un deber respecto de la señora Polsgraf. La conclusión es que no, que el deber era respecto del pasajero al cual estaban asistiendo, no respecto a una persona que se encuentra a muchos metros de distancia del lugar y respecto al cual no hay ninguna relación y era esperable, previsible, que podía además ocasionar esa negligencia, un daño a la señora Polsgraf. Nosotros tal vez lo explicaríamos en términos de causalidad, posiblemente. Podríamos explicarlo en términos de previsibilidad, podríamos explicarlo dentro de otros conceptos jurídicos, ¿ya? Pero lo que quieren señalar Kolbeinn y Szypułski con esto es que no cualquier víctima puede acceder a la responsabilidad extracontractual. Tal vez más claro esto, los casos de víctimas por rebote. Los víctimas por rebote, el sistema jurídico selecciona qué víctimas por rebote, en definitiva, van a acceder van a tener derecho a demandar, ¿ya? Personas que presencian un evento catastrófico, que sufren un daño solo por presenciar un evento, pareciera ser que el derecho no está dispuesto a admitir eso. Pero si hay una relación de parentesco, por ejemplo, si es un padre que presencia la muerte de su hijo, la mayoría de los sistemas ahí lo admiten. Entonces, el sistema va eligiendo qué tipos de víctimas tienen derecho a la indemnización y qué no. Y eso nos lo derivan de la justicia colectiva. Entonces hay otros principios detrás que explican esto, o que tendrían que explicarlo, según Kolbeinn y Szypułski. Ellos sostienen además que no existe un deber moral de reparar el daño, explicado en varias doctrinas, ¿ya? Por ejemplo, aquí no me voy a extender porque ya, si no, no me voy a alargar mucho, pero el estándar objetivo de culpa, por ejemplo, en el sentido de que el estándar de culpa objetivo a veces coincide, pero a veces no coincide con nuestras intuiciones morales. Acá, por ejemplo, podemos hablar de personas que tienen ciertas incapacidades para poder cumplir con el estándar objetivo, capacidades que son congénitas, es decir, que nacen con esas incapacidades, ¿ya? Ejemplos más concretos que se han debatido, por ejemplo, una persona que está aprendiendo a conducir, ¿ya? ¿Cómo la vamos a juzgar? ¿Bajo qué criterio? El estándar objetivo implica, usted juzga a esa persona como un conductor razonable en las mismas circunstancias que el demandado. Pero tal vez no sería razonable juzgarlo según las capacidades que tiene, es decir, como una persona que está aprendiendo a conducir, tal vez porque esa persona no puede adecuarse al estándar de una persona razonable, tal vez. Bueno, es un debate también bastante amplio. Kolbeinn y Szypułski dicen que eso en algún modo contradice la idea de que acá estamos hablando de daños, de deberes, digamos la infracción de deberes que derivan de la moralidad. Muy importante, y aquí hay un aspecto que me interesa mucho, la indemnización de los daños, ¿ya? Y esto acá es interesante porque nosotros vemos que no hay un reflejo entre la reprochabilidad de la conducta y la extensión del daño, en principio. Si introducimos figuras como los daños punitivos, otras figuras afines, podemos ver que hay, efectivamente, la conducta más reprochable se traduce en una mayor indemnización, o las indemnizaciones agravadas, en el derecho inglés, por ejemplo. Pero, en principio, nosotros en los cursos de Derecho Civil, en el pregrado, en la licenciatura, uno le enseña a los alumnos que da lo mismo si hay culpa o dolo. Usted prueba culpa y ya es suficiente, y obtiene la reparación integral del daño. Es un todo o nada. Es suficiente comprobar que hay culpa. Si lo logra, usted entonces obtiene la reparación de todo el daño. El derecho parece ser insensible en ese punto a nuestras intuiciones básicas de, por ejemplo, entender de que si hay un leve descuido, tal vez no es razonable que una persona tenga que indemnizar millones de dólares. Y si hay una acción concertada, fraudulenta,
una maquinación, ¿no es cierto?, de alguna persona que quiere causar un perjuicio, bueno, la regla estándar dice que obtiene la misma indemnización. Como digo, a menos que introduzcamos otros elementos, ¿ya?, que pueden introducirse y pueden dogmáticamente se han elaborado. Pero en principio, la idea es que, por lo menos el esquema, ¿no es cierto?, clásico que nosotros heredamos del derecho francés, culpa o dolo da lugar a indemnización, reparación de todo el daño. Entonces eso pareciera no coincidir tanto con nuestras intuiciones más básicas. Tampoco hay sensibilidad respecto a factores externos, como por ejemplo la condición económica de las partes, ¿ya? Por ejemplo, la condición económica del demandado, ¿ya?, la condición económica de la víctima. Vamos a volver sobre esto. Pero pareciera ser que moralmente sí son factores que son relevantes y la responsabilidad contractual no responde a eso. Bueno, aquí en la cuestión técnica también el tema de los intereses, la generación de intereses. Aquí hay un argumento técnico de algunos estados en Estados Unidos que otorgan intereses solamente, o se generan intereses solamente a partir de la dictación de la sentencia. Un argumento dogmático para sostener de que no existe un deber de reparar el daño antes de que se dicte la sentencia. Hay una discusión respecto a si la sentencia es meramente declarativa o realmente genera una situación jurídica nueva. Y en ese sentido, claro, estos autores sostienen que en realidad el juez ahí crea el deber. El deber no existe antes de la dictación de la sentencia. Hay una línea también argumentativa, pero más técnica, y yo diría del derecho estadounidense, más porque el derecho estadounidense que no nos dice tanto. ¿Cuál es la propuesta de Goldberg y Sipulski? Goldberg y Sipulski sostienen una teoría que ellos llaman del recurso civil, civil recourse. Ellos dicen que más que centrarse en el aspecto de la justicia correctiva, de los deberes morales, de justicia, de relacional, lo que importa o el enfoque debe trasladarse a el derecho que tiene la víctima de recurrir, ya por eso se llama civil recourse, porque se enfoca en el aspecto del derecho que tiene la víctima de recurrir al sistema jurídico para obtener una respuesta. Entonces, esto ha ido evolucionando, ¿ya? Primero hubo mucho enfoque en esta idea del recurso civil, la idea de poder acceder al sistema jurídico, jurisdiccional, y poder obtener una sentencia favorable, un remedio, ¿no es cierto? Y por eso ellos dicen esta idea es más abstracta y permite cubrir otro tipo de remedios. Y han ido centrándose ahora más en la idea de responsabilidad, de hacer responsable al agente del daño. De algún modo, la responsabilidad extracontractual permite hacer responsable a un sujeto. Es decir, que esto no quede así como así. Es necesario para la víctima tener derecho a poder solicitar al tribunal que declare que el demandado fue responsable y cometió un ilícito en contra de la víctima. Y eso, ellos dicen, es lo central, y eso implica que lo importante es responsabilizar al demandado. No tanto si va a ser en dinero, si va a ser una orden judicial, si va a obtener daño punitivo. Todo eso está cubierto, porque lo principal es responsabilizar. Dos problemas: los seguros de responsabilidad civil. Si la idea, si la idea es ser responsable, bueno, si uno tiene un seguro, si el demandado tiene el seguro, ¿en qué sentido podríamos decir que cuando el seguro responde, hace responsable a la gente? Goldberg y Sipulski dirían, no, pero si el agente del seguro es una cuestión netamente un contrato de seguro entre el asegurado y el asegurador, y la aseguradora va a responder a nombre del asegurado. ¿Sí? Eso es un argumento formal, puesto que formalmente el seguro efectivamente va a responder a nombre del demandado, de la gente que causa el daño. Pero en la práctica resulta bastante debilitado el argumento de si el objetivo es responsabilizar, que es hacer responsable a las personas. Parece que ahí hay un problema, porque ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el gesto que hay ahí de simplemente llamar a la compañía de seguro y decirle que se encarguen del problema? Otro problema son los acuerdos extrajudiciales. Si el objetivo es hacer responsable al demandado, ¿qué pasa cuando la víctima decide llegar a un acuerdo?
cerrar, ¿no es cierto? Todos los sistemas permiten que las víctimas, mediante una transacción o una conciliación, ¿no es cierto?, judicial, o una mediación, bueno, lleguen a un acuerdo, y muchos de estos acuerdos implican explícitamente, muy común esto cuando son compañías grandes, que piden las compañías, exigen, y piden que la víctima firme, ¿no es cierto?, que no están reconociendo responsabilidad, precisamente. Entonces, cuando la víctima quiere eso, podemos decirle a la víctima, usted no puede hacer eso, podemos ponerle límites a eso. Sería necesario igualmente que el demandado se haga responsable. En algunos casos parece que se vuelve una necesidad de esta perspectiva, de este prisma, ¿ya? Y en ese sentido es problemático. Hay otra digamos, implicancia de esta tesis de un desarrollo, podríamos decir, de la teoría de Goldberg y Szypursky, de otro autor que es Scott Hershowitz, que trabaja en la Universidad de Michigan, que ha sostenido que es correcta esta idea de reivindicar a las víctimas, ¿ya? En ese sentido, toma algunas ideas, sobre todo de algunos trabajos de Szypursky, en la idea de la retribución, de que lo relevante en la responsabilidad contractual es reivindicar a las víctimas. Y Hershowitz dice que esa reivindicación tiene que ver metafóricamente con la idea de venganza. Y él trabaja un caso, bueno, antiguo en Estados Unidos, de battery, que es un tort, un ilícito de responsabilidad extracontractual que consiste en tocar intencionalmente a otro. En este caso, Alcorn versus Mitchell, un caso en que dos personas que estaban, bueno, tenían una pelea bastante larga, se insultaban al otro, se demandaban uno al otro, y en un momento, en uno de los juicios, a la salida, el demandado en este caso le escupe al demandante. Imagínense escupir a otro, por ejemplo, en este contexto actual de COVID. Claro, es un ilícito especialmente delicado en este momento, ¿no? Pero bueno, en este caso se demandó por battery y se otorga una indemnización de perjuicio a favor de la víctima, y el tribunal dice que es para preservar la tranquilidad pública, salvando la necesidad de recurrir a la violencia como único mecanismo de retribución. Entonces Hershowitz desprende de esta idea una idea más abstracta, más general, ¿ya? La idea de que en realidad la responsabilidad extracontractual siempre cumple una función de reemplazar a la retribución privada o la venganza. Y en ese sentido, él dice, lo importante en la responsabilidad extracontractual es enviar los mensajes correctos. Es decir, ¿cuál es el mensaje que se envía acá? Usted no puede escupir a su contrincante. Usted no puede hacer esto. Ese es el mensaje que transmite la sentencia, o que busca transmitir la sentencia. La indemnización de perjuicios tiene, y acá estamos llegando al punto central, un efecto expresivo, un efecto comunicativo. Comunica una idea según la cual usted no puede tomarse la justicia por sus propias manos. Entonces, la responsabilidad contractual opera enviando ese mensaje. Ahora, mi pregunta es si uno puede cambiar el mensaje. ¿Tiene que ser un mensaje de venganza? ¿Tiene que ser un mensaje necesariamente de retribución, como planteaba Hershowitz? Bueno, hay autoras como Linda Ratzig, que tiene este libro muy, muy interesante, se los recomiendo, sobre la reconciliación en el derecho. Y el aspecto que, de algún modo, es descuidado por la responsabilidad contractual. ¿Qué pasa con la situación del demandado? El atonement, que es la expiación, ¿cierto? ¿Cómo se expía el demandado? En algunos casos, no digo en todo, pero en algunos casos de responsabilidad contractual, hay un proceso para el demandado de también expiar su falta. Y Linda Ratzig desarrolla esta idea de la reconciliación. Y de algún modo, eso también plantea que podría haber un mensaje de reconciliación, y no de venganza, sino de reconciliación. Es decir, contrario a lo que piensa Hershowitz, tal vez el mensaje de Alcorn versus Mitchell, en este caso de la pelea entre estos dos, tal vez no es un mensaje de venganza, de permitirle a Mitchell, ¿no es cierto?, el demandado, vengarse de su contrincante, sino más bien decirle, dejen de hacer esto, ¿no? Busquemos una forma de detener este conflicto.
Y eso es algo que, a mi juicio, es un objetivo que uno podría desear como una desideratum del sistema jurídico y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual debiese buscar eso más que la venganza. No veo en ese sentido que la venganza sea algo que nosotros podamos sostener como un ideal regulativo. Desde luego, y aquí por eso le indiqué, no estoy diciendo que la responsabilidad extracontractual solamente tenga que ver con eso, ¿ya? En algunos casos sí, otros no, ¿ya? Un accidente automovilístico puede que genere estos problemas, pero puede que simplemente sea lo que busque la víctima es que le reparen el auto y no quiere que le pidan perdón, ni reconciliarse, ni mejor que me reparen el vehículo y quiero irme rápido a mi trabajo, ¿cierto? Hay casos así, pero hay otros casos que no. Y hay casos que requieren que por lo menos la persona se disculpe, ¿no? Que la persona pida perdón por lo que hizo. Y eso tal vez hay que canalizarlo, ¿ya? Hay que canalizarlo. Nuevamente, hay problemas. Nada está exento de problemas, ninguna teoría. Los seguros son también un problema para esto. Desde luego, ¿qué tipo de reconciliación puede haber cuando hay un sujeto, un tercero, que paga a nombre del demandado? De nuevo es nominativo, nominal. Pero paga a nombre del demandado, no paga directamente, por lo tanto, ¿qué tipo de reconciliación puede haber ahí? Difícil. Lo podemos discutir. Algo relevante también que quiero conversar al final es la situación económica de las partes para determinar el monto. Fíjense que si el objetivo es reconciliar, bueno, así como ocurre con los regalos, ¿cierto? Si a ustedes, una persona millonaria, les hace un regalo de $10, bueno, ¿significa algo? Sí, es un regalo, pero no es tan significativo. Si una persona de escasos recursos le regala algo que tiene un valor de $10, tiene un significado distinto. Y por lo tanto, para que haya una reconciliación, y esto lo sostiene también Ratzik, tienen que realizar gestos de enmienda, ¿ya? El título del libro es Making Amends, o sea, hacer enmienda, el demandado tiene que hacer enmienda, tiene que ser significativo. Por lo tanto, tiene que ser un gesto relevante, con un significado. El significado del dinero también puede variar según el tipo de persona que se trate. Bueno, esto choca con la responsabilidad extracontractual en general, que es insensible a la situación económica de las partes, en principio, ¿cierto? No debemos considerar la situación económica ni de la víctima ni del demandado para decretar una indemnización. Después vamos a ver que esto se complejiza con el daño moral. Por otra parte, uno puede decir, bueno, peligroso, y esto también se le puede decir a Goldberg y Sipulski, ¿qué significa, me pregunto yo, qué significa satisfacer totalmente a las víctimas? El sistema jurídico tiene que poner ciertos límites. Yo no puedo permitir que obligar al demandado, ¿cierto?, a que se humille, hacerlo a circular por la plaza con un cartel que diga que me cometió un ilícito. No puedo hacer eso, ¿se fijan? A lo mejor yo quiero humillar al demandado. Yo quiero verlo sufrir. Yo quiero torturarlo. Bueno, todas esas cosas no se permiten. Y por lo tanto, ¿en qué sentido tenemos que escuchar a la víctima? ¿Qué tanto tenemos que escuchar a la víctima? Bueno, desde luego, le vamos a poner ciertos límites. Y ahí está lo que tenemos que concentrarnos en cómo se articulan los remedios para que expresen los mensajes correctos. Eso es lo que quiero llevarles a pensar. Y esto es un poco lo que he estado desarrollando. Ya sé que me he alargado mucho, pero por eso voy a hacer breve acá. Lo que quiero reflexionar hoy con ustedes es esta idea de la expresividad, fundamentalmente de los remedios. ¿Cómo los remedios podrían tener este contenido expresivo? Podrían comunicar cosas, ¿ya? ¿O qué remedios podrían hacerlo? ¿O son candidatos? Las indemnizaciones nominales son un candidato. ¿Cuáles son las indemnizaciones nominales? Casos en los cuales, en el derecho anglosajón, se otorgan indemnizaciones que son generalmente de $10 o $1, 1 libra, 10 libras, son nominales, es decir, simbólicas, pero justamente son simbólicas. Es decir, reconocen que se ha infringido un derecho de la víctima, no se ha ocasionado ningún perjuicio, y sin embargo se reconoce que el demandado actuó incorrectamente. Los típicos casos son
de invasión de propiedad. Por ejemplo, trespass to land, ¿ya? En el caso de invasión en propiedad, ¿no es cierto? Puede que eso no cause ningún daño, pero hay una conducta ilícita, y por lo tanto puede ser que el dueño demande de este tort y obtenga una indemnización nominal. Bueno, ese es un ejemplo de una indemnización de carácter simbólica. La figura de las indemnizaciones agravadas, en derecho inglés, la podemos conversar si ustedes quieren, pero a mi juicio es muy interesante. Son situaciones en las cuales el ilícito extracontractual se comete de una forma arrogante o que degrada los derechos de la víctima, ¿ya? Atenta contra la dignidad de la víctima, se dice. En ese sentido, por la forma en que se comete el ilícito, incluso la conducta del demandado, después de haber cometido el ilícito, otorgan esta posibilidad de que el juez agrave la responsabilidad del demandado. Es decir, hay perjuicios y el juez los aumenta. Y los ingleses, bueno, tienen una discusión respecto a si esto es distinto o no de los daños punitivos, ¿ya? Pero hay muchos autores que sostienen que esto es distinto, porque está compensando la dignidad o los sentimientos afectados de la víctima. Es muy interesante esta figura, que a mi juicio también es de carácter simbólica. Es reconocer que el demandado actuó de manera incorrecta, particularmente reprochable y de manera incorrecta. Las disculpas públicas obviamente son, y los otros tipos de actos de reparación son candidatos en esto, ¿ya? Y acá, como les mencioné antes, la jurisprudencia interamericana de derechos humanos es abundante en este tipo de condenas. Por ejemplo, condenan al demandado a construir monumentos públicos, reconociendo a las víctimas, ¿no es cierto?, que sufrieron algún tipo, normalmente, digamos, en sede de corte interamericana, contra los estados. Y son los estados los obligados a construir monumentos públicos, a hacer declaraciones, por ejemplo, y una serie de reconocimientos. Muchas veces la indemnización va acompañada de estos actos. Bueno, la pregunta es acá, ¿cómo se hace esto respecto de particulares? ¿No? ¿Podemos obligar a un particular a que haga un monumento, que haga una declaración? Ahí lo podemos discutir. Tiene algunos problemas en cuanto a que son remedios coactivos, son coercitivos, obligan, se traducen en obligaciones de hacer para el demandado. Y sabemos que la ejecución de las obligaciones de hacer son problemáticas, porque yo no puedo obligar a la persona que haga algo. Entonces, generan problemas. La publicación del extracto de la sentencia, eso es un contenido simbólico, que ustedes lo tienen expresamente en su código, en el artículo que menciona el daño moral, y yo aplaudo que ustedes tengan un artículo que regule el daño moral, porque en Chile nuestro código no tiene norma alguna que regule el daño moral y ha sido reconocido solamente en forma jurisprudencial. Entonces, interesante me parece que se señale, se mencione esto expresamente. Bueno, ahí está el problema que les dije, cómo se regulan en derecho interno y cuáles son los límites a estos mecanismos. Otros remedios, que no voy a extenderme, puede ser la restitución de ganancias ilícitas, llamados disgorgement damages, que no sé si ustedes tienen este tipo de mecanismo. Probablemente lo tienen en la propiedad intelectual e industrial, porque está en la mayoría de los sistemas jurídicos. Caso en que yo utilizo una idea ajena o una patente ajena y yo tengo que restituir los beneficios, utilidades, ganancias que obtuve como consecuencia de la utilización de propiedad ajena. Bueno, normalmente este remedio está reservado para casos en que el ilícito se comete de manera intencional. Y se trata además de utilización o aprovechamiento de derechos absolutos. También la infracción de deberes fiduciarios, por ejemplo, en la responsabilidad de los directores de sociedad anónima, ¿ya? Ese tipo de situaciones normalmente se concede este remedio. Normalmente tiene un efecto simbólico la restitución de ganancia ilícita. ¿Por qué solamente se reserva para el dolo? ¿Ya? Situaciones en que realmente se quiere dar un mensaje, se quiere prevenir. Y la indemnización es punitiva. Y esto es con lo que quiero que discutamos, ¿no es cierto? Los daños punitivos, a mi juicio, pueden coincidir con esta lógica, ¿ya? Ya sea por el fundamento, ustedes tuvieron una sesión con la
con la profesora Guadalupe Martínez, que es experta en este tema, y ustedes ahí vieron que hay una doble función. Están los fundamentos retributivos de los daños punitivos y los fundamentos disuasorios. Es decir, por una parte, atacar la reprochabilidad, que se trata de una conducta reprochable, y por otra parte, el fundamento disuasorio, de prevenir, de evitar que se repita esta conducta en el futuro. A mi juicio, ambos fundamentos pueden explicarse sobre la base de esta expresividad. El fundamento retributivo en cuanto a que estamos hablando de una conducta que es particularmente reprochable y por lo tanto queremos mandar el mensaje del mismo modo que dijimos, como lo hacía Goldberg y Sipulski, es decir, usted es responsable y por lo tanto usted no debía cometer este acto. Hay un mensaje ahí en cuanto a que se trata de un acto particularmente reprochable. Y la disuasión, es obvio que se quiere comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Señores, demandados, no vuelvan a hacer esto. No lo vuelvan a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque yo les voy a cargar con una indemnización mayor. Que no se vuelva a repetir. Y se lo dice al demandado, prevención específica o prevención especial, y a cualquiera, a la sociedad en general. Cualquiera que realice estos actos va a ser sancionada. Prevención general. Pero son mensajes que se envían a través de este mecanismo. Claramente tiene un contenido expresivo. A mi juicio el daño moral también lo tiene. ¿Ya? El daño moral también expresa, en definitiva, como no compensa, como lo dijimos antes, porque es inconmensurable, bueno, lo que hace en realidad es reconocerle a la víctima que ha sufrido, que ha padecido, que ha tenido una vulneración a su interés, un interés que puede ser constitucional, interés, derechos de la personalidad, ¿ya? Ha sufrido un daño que no debió haber padecido, no lo puedo volver atrás, no puedo volver atrás la situación, por lo tanto le otorgo una indemnización que reconoce, le da un reconocimiento a ese sufrimiento. ¿Ya? Y eso es lo que hace el daño moral, en definitiva, a mi juicio. Más que compensar, es reconocerle a la víctima que ha sufrido. Y eso es lo que en definitiva se trata de traducir en dinero, pero realmente no compensa. ¿Qué problemas trae esto? Bueno, hay un problema, por ejemplo, que se ha discutido mucho en Chile, ustedes lo tienen resuelto, en el código, la posibilidad de transmitir la acción resarcitoria por el daño moral. Ustedes en el artículo 1916 tienen la solución de que no se puede transmitir a menos que la víctima haya ejercido la acción. ¿Ya? Que yo creo que no es la solución correcta, pero bueno, podemos discutir eso en otro momento. Pero a mi juicio, ¿por qué lo digo? Porque el contenido expresivo acá también es relevante. Es decir, que se haya muerto la víctima tal vez no es tan relevante, porque si lo importante era expresar un mensaje, era decir que el demandado cometió un ilícito y que no debió hacerlo, y que vulneró el derecho de la víctima, tal vez el mensaje todavía debe ser comunicado, todavía debe ser expresado, y existen herederos que lo pueden efectivamente ejercer a nombre de la víctima. ¿Se fijan? Si hay una función expresiva, a mi juicio, la transmisibilidad debe ser posible. Podemos discutirlo si quieren, pero esa es una visión. La evaluación del daño moral, muy interesante. Ustedes, ahí les transcribí lo que ustedes tienen como criterios para evaluar el daño moral, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima. Yo creo que eso coincide con este contenido expresivo. Si fuera compensatorio, ¿por qué tenemos que analizar el grado de responsabilidad? Que lo que significa es compensar a la víctima. ¿Qué tiene que ver el grado de responsabilidad del demandado? ¿Qué tiene que ver la situación económica del responsable? Bueno, porque lo que volvemos atrás. Es relevante si es un gesto. Si se trata de hacer un gesto, bueno, que le duela, ¿cierto? Que le cueste al demandado. Si es una empresa multimillonaria, si es un resort, ¿cierto? Si es un hotel, que le cueste, hagámoslo doler. Entonces, que signifique algo. Bueno, si tiene que significar algo, entonces quiere decir que estamos hablando de una función expresiva. No sé si ustedes discuten esto, pero en Chile se discute mucho si es que se puede indemnizar el daño moral que sufren personas jurídicas. ¿Ya? Por ejemplo, una empresa que ve denostado su honra como consecuencia, por ejemplo, de una publicación difamatoria. En Chile, los tribunales han sido muy generosos en conceder a las personas jurídicas la indemnización de daño moral. Y acá, contrario a lo que yo en realidad pienso que genera problema en algunos ámbitos la indemnización del daño moral a personas jurídicas, sobre todo cuando se trata de personas jurídicas con fines de lucro. Pero
Sí es cierto que si uno entiende el daño moral en esta lectura expresiva, comunicativa, uno puede decir, bueno, a pesar de que la persona jurídica, ¿no es cierto?, no sufre propiamente pretium doloris en la concepción clásica de daño moral, bueno, porque si entendemos que la idea es comunicar que el demandado le realizó, le cometió un acto ilícito, vulneró los derechos de la víctima, que en este caso sucede que es una persona jurídica, porque no tendría derecho también a este contenido, ¿no es cierto?, simbólico, o esta indemnización. ¿Ya? También lo podemos discutir si ustedes quieren. Otra expresión, la prueba del daño moral. No sé si ustedes tienen esta discusión, pero en Chile también se discute mucho. La doctrina dice que el daño moral hay que probarlo. ¿Cómo se prueba el daño moral? Bueno, mediante testigos, prueba de testigos, a veces peritos, pero siempre es tentativo, ¿no? La prueba de testigo nos va a indicar que la persona sufrió, ¿cierto? Gente que vio, normalmente se llevan a los amigos, los parientes que ven cómo sufrió la víctima, pero en definitiva la prueba, los tribunales la aprecian en definitiva basado en presunciones, ¿ya? Ahora, si el contenido es expresivo, tal vez no hay necesidad de probarlo, ¿se fijan? Puede que eso cambie en ese sentido. Lo que importa es la conducta desplegada por el demandado y los derechos vulnerados de la víctima. No es tan relevante si le dolió mucho, le dolió poco, si sufrió mucho, si dolió poco, si era cercana a la persona, no era tan cercana. Si hablamos de contenido simbólico expresivo, tal vez no es tan relevante que se acredite en el juicio que se haya sufrido efectivamente. Aparte de que eso es una concepción basada exclusivamente en el sufrimiento. Entonces, tal vez una concepción más objetiva del daño moral permite eso. Ahí hay algunas ideas. Solo para terminar, yo sé que muchos me deben estar esperando para preguntarme sobre este caso, ¿cierto? El caso que ustedes tienen, que a mi juicio es fascinante, además de porque podemos disfrutar de este paisaje en pandemia, ¿cierto? Mirar un poco el mar y la piscina. Pero, bueno, el caso que ustedes tienen, ¿no es cierto?, referido a los daños punitivos, el reconocimiento del daño punitivo, y su conexión justamente con el daño moral. A mí, leyendo este caso, me pareció fascinante porque justamente tiene esta conexión entre el daño punitivo y el daño moral. De algún modo, efectivamente la Corte intenta reconocer la existencia del daño punitivo, pero lo introduce a propósito del daño moral. Y esto sí, lo que por lo menos he podido leer, algunas cosas, algunos trabajos, que son muy críticos, seguramente tienen una lectura muy crítica de esta sentencia, pero efectivamente la técnica tal vez no es la más apropiada en cuanto que confunde o tiende a confundir el daño punitivo con el daño moral, y lo dice a propósito como de que el daño moral también se compensa el daño punitivo, y tal vez en ese sentido no es del todo claro, ¿ya? No es del todo claro. Pero sí me parece interesante, por ejemplo, lo que dice acá el tribunal: la compensación es una expresión social de desaprobación. Y si esa punición no es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente desaparece. Resuena un poco lo que les había dicho yo, en el sentido de que el tribunal desaprueba una conducta y quiere mandar ese mensaje. ¿Se fijan? El mensaje es necesario mandarlo. La sentencia está expresando un mensaje. En ese sentido, tal vez efectivamente hay una tensión ahí entre lo que significa resarcir, indemnizar, y tal vez por eso es que yo trato de separar esta idea de compensación como fin exclusivo de la responsabilidad extracontractual con la idea de reprochabilidad. Tal vez tenemos que juntar los dos elementos, ¿cierto? La reprochabilidad de la conducta es parte de lo que tenemos que hacer respecto de la víctima. Cuando se genera reprochabilidad por un lado y el resarcimiento, ahí entra la confusión, ¿ya? Por eso es que este fallo también, en ese sentido, creo yo que confunde las cosas. Por último, muy interesante, porque según entiendo, este caso llegó a la Corte Suprema por un problema constitucional en cuanto a la consideración de la condición económica de las víctimas. Esto no lo he visto tan tratado en la doctrina. Tal vez ustedes lo han visto, y tal vez hay alguien que haya escrito de esto aquí, así que me perdonan porque no he podido revisar todo, pero me parece muy interesante el tema de la situación económica que menciona el 1916,
y que aquí se sostuvo que era de carácter discriminatorio y por ende inconstitucional considerar la situación económica de la víctima para determinar la situación económica de la víctima y la del demandado, dice el código. Y se cuestionó que fuese la situación económica de la víctima. Ahora yo me pregunto, ¿podría ser también discriminatorio considerar la situación económica del demandado? Eso no se discutió, según entiendo. Si es que es discriminatorio respecto de la víctima, ¿por qué no lo sería respecto del demandado? Pero más aún, me parece más interesante que uno podría, si eso es así, cuestionar también por qué yo tengo que considerar la situación económica de la víctima que sufre lucro cesante. ¿Por qué esto es un problema exclusivamente del daño moral? Porque cuando yo indemnizo el lucro cesante, ¿qué voy a mirar? ¿Qué voy a mirar yo de la víctima? Voy a mirar qué trabajo tiene, ¿cierto? ¿Cuáles son sus ingresos? Y por lo tanto, si eso no es situación económica, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿por qué eso no es discriminatorio y esto sí lo es? Me pregunto. Entonces, interesante verlo de la perspectiva expresiva. Aquí se hace una distinción también esto también es bien interesante. La Corte aquí distingue entre, claro, es discriminatorio, considera discriminatorio entender si se decreta o no la indemnización en cuanto a las consecuencias no patrimoniales del daño moral, pero sí lo tiene para efectos de determinar el monto que se le va a indemnizar a la víctima. Y entonces ahí sí, dice el tribunal, que se justifica efectivamente por la función que cumple la indemnización del daño moral. Y ahí entonces atiende precisamente al trabajo que hace el daño moral. Creo que eso también es muy interesante y se puede trabajar más allá de los problemas que tiene esta sentencia por el tema del daño punitivo, pero también se puede estudiar de la perspectiva que les he dicho creo yo, de la función expresiva. Bueno, disculpen que haya hablado tanto, la verdad es que me entusiasma mucho estos temas, entonces la verdad es que me extendí mucho, así que por favor, ahora quiero todas las críticas y escucharlo. Muchas gracias por su atención y de verdad agradezco la instancia. No, para nada, profesor. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que también el público despertó bastante interés. Hay un montón de preguntas, entonces el trabajo de filtro de preguntas ha sido muy interesante. Y bueno, hay muchas preguntas que son casuísticas también, entonces voy a tratar de privilegiar aquellas que son como más generales y también tratamos de agruparlas un poco temáticamente para que no tenga que usted estar repitiendo. Hay una serie de preguntas que tienen que ver como con el derecho como vía institucional para procesar el conflicto. Entonces le preguntan como si las víctimas no tienen un derecho a procesar como un sentido de injusticia mediante la venganza desde las instituciones, buscando algún tipo de venganza a través del sistema jurídico. Y conectado con ello, si la reconciliación no debe ser enteramente electiva después de un proceso autónomo de las víctimas, cómo hacer compatible un objetivo general de reconciliación con estos fines. ¿Qué opina usted de que se ha creado una expectativa en los justiciables de un derecho a reparación del daño, en donde cada quien entiende de qué forma es completa la reparación del daño a través de las vías que ofrece el derecho? ¿Cómo conciliar ambas cosas? Ya, claro, ese tema, o sea, son muy buenas preguntas y muy interesantes los temas a los que deriva. Eh, bueno, la idea es una propuesta en realidad de entender el sistema de responsabilidad extracontractual como una posibilidad institucional de dar la posibilidad de que las partes puedan reconciliarse para alcanzar ese objetivo. Y en ese sentido uno puede, creo yo, hacer una lectura de muchas prácticas dentro de cómo funciona la litigación en responsabilidad contractual. Por ejemplo, los mecanismos de conciliación, de mediación, que actualmente son, digamos, favorecidos por la mayoría de las reformas procesales que se hacen, siempre favorecen, digamos, los mecanismos autocompositivos. Entonces, uno tiende a pensar de que la sentencia judicial, más que reflejar esta idea de venganza o retribución, que en realidad lo de Hershey es interesante, porque, por ejemplo, en Chile al menos, si uno lee los manuales más tradicionales, se mencionaba esto, en la ley del talión, en el sentido de entender la responsabilidad contractual
en el fondo la compensación como el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, y también restablecer una igualdad en un sentido medio, bueno, como dice Marta Nussbaum por ahí, restablecer un orden cósmico. O sea, de que en algún sentido las partes quedan como iguales, pero ¿en qué sentido quedan como iguales? Cuando yo hago esta venganza o esta retribución. Entonces, a mi parecer, es cierto, Herzog hace un review a este libro de Ratzik y dice, ustedes son unos ingenuos de creer que la reconciliación puede ser un ideal de la responsabilidad contractual. Y uno ve los juicios más álgidos de responsabilidad contractual están así como Alcorn versus Mitchell, o sea, se están escupiendo, se están, bueno, como, no sé, los presidentes ahora de Estados Unidos, una cosa así, o sea, ¿cómo reconcilio eso? ¿Realmente el sistema jurídico puede lograr eso? Es un ideal, y obviamente está pensado como para que y eso es un poco lo que estoy tratando de construir, cómo el sistema de responsabilidad contractual puede canalizar eso, puede canalizar eso. Un elemento son los, creo yo, los mecanismos autocompositivos, y eso ya está, ya existe. Y, bueno, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, que yo pienso, sobre todo estos mecanismos autocompositivos, a veces las partes, por ejemplo, hay poco incentivo a que el demandado reconozca hechos. Entonces, uno como abogado le dice a su cliente, no reconozcas nada, niega todos los hechos, niega todos los hechos. Bueno, eso es un problema porque cuando el demandado reconoce, mira, sabes que yo en realidad me equivoqué, yo cometí un error acá, y uno le dice como abogado, no, o la empresa de seguro dice, no reconozca responsabilidad, porque si usted reconoce responsabilidad, yo ya no lo pago. Entonces, todo eso son, creo yo, son obstáculos y que hay que tratar de resolver. Ahora, no tengo la solución total, pero sí para avanzar en esto, en el fondo. Ese es un poco el planteamiento. Muchas gracias. Luego hay una serie de preguntas que están conectadas con la reparación como de las emociones en el daño moral. Y entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿qué puede calificarse como daño moral? Las afectaciones a los sentimientos de una persona con estabilidad emocional o de una persona sensible. O la calificación es la de un daño estándar. Y asociado con eso nos pone un ejemplo. Si tengo un deber, bueno, la pregunta es si tengo un deber de cuidar a las personas de daños emocionales que sean previsibles pero irrazonables. Por ejemplo, yo sé que a mi papá le causa mucha ansiedad que yo salga en la noche, le dan verdaderos ataques de pánico si llego demasiado tarde. Tengo un deber de cuidarlo de ese sufrimiento, limitando mi libertad y dejando de salir. Claro, ese es un tema apasionante, a mí me encanta ese tema, de las víctimas con sensibilidad especial. En el common law le denominan eggshell skull rule, como la regla de las cáscaras de huevo. O sea, como que uno como demandado va pisando cáscaras de huevo, entonces vacías, entonces uno las toca y se rompe, ¿cierto? Entonces, a veces a uno le toca una víctima que es así. Entonces, claro, y hay casos en derecho anglosajón bien entretenido de gente que, por ejemplo, casi tiene un accidente, casi, pero no sufre el daño. Pero, sin embargo, queda emocionalmente afectada por haber estado a punto de sufrir el accidente trágico o un accidente grave. O víctimas que presencian también, no las víctimas por rebote, presencian un accidente grave. Entonces, claro, son víctimas que, ahí lo mencionó en la pregunta, ¿no es cierto? La previsibilidad, el problema de la previsibilidad, bueno, es una larga discusión, si la previsibilidad tiene algún rol o no en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, en Chile se dice que no, pero aparece en el ámbito de la causalidad, y si acudimos a la regla de la causalidad adecuada, entendemos que tiene que haber algún curso de previsibilidad. Entonces, sí, bueno, estoy complejizando todo el tema porque en realidad no hay una respuesta muy clara sobre ese tema, eh, pero en principio mi respuesta sería que aquí podríamos diferenciar entre conductas del demandado negligentes y dolosas. Y eso es un poco la solución que se ha dado en el common law. Es decir, si la conducta es intencional, por ejemplo, hay un caso de un niño que en el colegio patea a su compañero,
y resulta que el compañero, al ser víctima de la patada, le genera un problema en la pierna y queda imposibilitado de seguir caminando. Entonces, eso es inesperado, totalmente, no lo podía esperar el demandado. Pero la Corte dijo, pero usted actuó intencionalmente, usted actuó con dolo, y por lo tanto usted responde incluso de lo que no podía haber previsto. ¿Qué es análogo a la solución? No sé si ustedes tienen una regla de ese tipo, pero nosotros tenemos una regla en el ámbito de responsabilidad contractual, que dice eso mismo. O sea, si usted actúa con dolo, usted responde hasta de lo que no podía haber sido previsto al tiempo de la celebración del contrato. Entonces, de algún modo yo sugeriría aplicar para ese tipo de problema esa solución. Es decir, si actúo con dolo, lo puedo hacer responsable. Si fue meramente negligente, un descuido, tal vez es mucho, va demasiado indemnizar el daño moral. Bueno, ahí el ejemplo que introdujo genera un problema porque usted ya sabe que su padre sufre, entonces no tiene la excusa de la previsibilidad, así que ahí yo sugeriría que no salga mejor. Perfecto. Hay buen consejo también, muy útil. A ver, tenemos una relacionada con daños punitivos que dice, em, ¿por qué deben ser indemnizatorios? Y en ese sentido, ¿por qué no pueden ser aplicados a las afectaciones morales, como en el caso del Mayan Palace, donde la responsable actuó con una negligencia grave? Sí, o sea, bueno, la cuestión ahí, claro, yo suelo utilizar esta distinción entre indemnizaciones punitivas y daños punitivos, una cuestión meramente terminológica, pero que creo que va al callo del asunto, porque efectivamente cuando hablan de daños punitivos en realidad es una mala traducción de punitive damages, porque damages significa indemnización, no daño. Entonces, es justamente el punto que yo estaba haciendo, o sea, la indemnización puede tener distintas naturalezas. Y yo también he trabajado el tema lo que vieron ahí en la restitución de ganancias ilícitas, indemnizaciones restitutorias, que no miran al daño, sino a otras cosas como el lucro o el beneficio. Y la indemnización compensatoria, por supuesto, es la que estamos acostumbrados. Pero también hay otras indemnizaciones. Entonces, dentro de eso se introduce la indemnización punitiva. Por definición, es una indemnización que no se calcula sobre el daño causado. No tiene nada que ver con el daño causado. De hecho, hay muchos casos en los cuales el daño efectivamente causado a la víctima es muy poco. Y ese es el problema por el cual los tribunales dicen tenemos que decretar indemnización punitiva. Hay un caso famoso de Estados Unidos, que puede que lo hayan visto, se llama B&B versus Gore, que es uno de los casos en que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el daño punitivo. Es un caso en que el daño causado a la víctima patrimonial creo que eran como $4.000, algo así, y el daño punitivo eran millones de dólares. Entonces, era claramente desproporcionado. Entonces, es algo que está completo, a mi juicio, hay que separar analíticamente. Es decir, no tiene que ver con el daño, no está calculado sobre el daño. Es una indemnización que va a la víctima, pero está basado en lo que hizo. O sea, justamente la reprochabilidad es un elemento muy, muy, muy relevante. Ahora, eso también está en discusión, ¿eh? Porque depende del fin que usted quiera atribuirle a los daños punitivos. Si usted quiere atribuirle, si usted está pensando en el fin, en la consideración retributiva, lo importante es la reprochabilidad. Si el fin es disuasorio, no es tan claro que sea tan necesario eso, pero sí es necesario que haya una necesidad de disuadir a personas que sigan cometiendo ese ilícito. Entonces, también eso es discutido, pero yo creo que sí, de un punto de vista expresivo, tanto la reprochabilidad como la disuasión son buenos candidatos para justificar ese tipo de indemnizaciones. Perfecto. Acerca de la función expresiva, precisamente, de la responsabilidad extracontractual, hay una pregunta más o menos repetida que es, ¿se tendría que dar y de qué manera participación a las víctimas para que expresen el mensaje que las parecería reparador? Un poco sobre el rol que jugarían las víctimas. Sí, eso es muy interesante. La literatura de la cual yo extraigo estas ideas, Linda Ratzik, que también hay otra autora, Margaret Walker, que trabajan este tema. Ellas vienen más del lado de la filosofía política y trabajan el tema de la reconciliación, y hay un poco ahí un objetivo de trabajar este tema de la reconciliación al ámbito
del derecho y la responsabilidad civil. Y efectivamente hay una cuestión, sobre todo la autora Margaret Walker, trabaja esta idea de, claro, escuchar a las víctimas, como dice ahí. Es decir, por ejemplo, que haya audiencias en las que la víctima pueda ver cara a cara a su victimario o a la gente causante del daño. Son cuestiones que se han desarrollado más, curiosamente, en derecho penal. En derecho penal hay toda una corriente de justicia restaurativa, se llama. Y ahí ustedes, bueno, el texto que tienen circulando, hablaba un poco de esa idea de restaurar, de que tal vez uno puede leer la justicia correctiva también como restaurando, en el sentido de que restablece la igualdad. Ella trataba de plantear esa idea de volver a instaurar, de volver a recuperar algo. Entonces, en ese sentido, puede ser importante tomar esta literatura, este desarrollo que se ha hablado mucho en derecho penal, los derechos de las víctimas. Bueno, que las víctimas sean escuchadas es muy importante. Nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy analizando mucho el caso en Chile muy famoso de un sacerdote que abusó sexualmente de unos jóvenes hace mucho tiempo y que recién ahora se trajo a la luz. Fue un caso muy difundido en la prensa, y yo creo que ese caso es claramente expresivo. Es decir, era necesario para estas víctimas ser escuchadas. Y ellas, claro, declaran como testigos y son escuchadas. Entonces, pienso yo que ahí se expresa esta idea de escuchar a las víctimas. De nuevo, no es siempre necesario. No creo que no soy tan extremo en ese sentido de pensar de que alguien que tiene un accidente en la calle también quiera llevar al tribunal a su demandado. No, pero sí tal vez algunos casos en que la cuestión es más, por ejemplo, en que hay dolo o ilícitos más graves. Y si podemos pensar en ilícitos que también son de carácter penal, ahí se conecta mucho el tema de las disculpas, el tema de la reparación en naturaleza, el tema de escuchar a las víctimas. Yo creo que sí, muy relevante. También hay que trabajarlo y mejorar los sistemas, los mecanismos procesales en ese sentido de los sistemas. Precisamente, muy interesante, y precisamente en esa línea de pensar en cómo reparar a las víctimas, están llegando varias preguntas que apuntan que parece como muy delgada la línea entre violaciones de derechos humanos entre particulares y hechos ilícitos. Entonces nos preguntan cómo trazaría usted esa línea, o si en tanto las formas de reparación son muy amplias, digamos, esta línea se ve desdibujada en alguna medida. Sí, bueno, ese es un problema también que es un problema relativamente nuevo. O sea, si pensamos en los sistemas de responsabilidad civil clásicos, no tenían este problema. Los sistemas de responsabilidad civil están pensados para reparar dinero. En el fondo, eso, nuestro código decimonónico del siglo XVIII, del siglo XIX está pensando de hecho, el artículo que se refiere a la indemnización de perjuicios dice daño emergente y no procesante. Derecho humano jamás podría ser objeto de responsabilidad civil. Y si lo vemos también en otros sistemas, tienen el mismo problema. Por ejemplo, indemnización por discriminación arbitraria, por actos discriminatorios. ¿Cómo se indemniza eso? ¿Se puede indemnizar el daño moral? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Es un ejemplo claro de infracción a un derecho constitucional, eh, y aunque sea ya está muy reconocido que la discriminación puede ocurrir no solo respecto de agentes del Estado, sino entre particulares. Y en ese sentido, cuando el ilícito de responsabilidad extracontractual implica una vulneración a derechos constitucionales, hay buenas razones para acudir a estos remedios, que justamente yo pienso que ahí deben tener con mayor razón un contenido expresivo. Es decir, un ilícito que no constituye una violación de derecho constitucional, que es una mera negligencia. Por ejemplo, yo voy en la carretera, en vez de ir a 120 kilómetros, voy a 140, porque quiero llegar a una reunión rápido, ¿cierto? Y bueno, tengo un accidente.
bueno, pareciera ser distinto eso que un caso en que yo publico una información difamatoria respecto a una persona y yo digo que esa persona cometió un delito o es que esa persona tiene una cierta característica o me burlo de esa persona, en fin, digamos, yo atropello a una persona y después lo humillo o sigo negando los hechos. Hay una serie y ahí vuelvo a ese tema de las indemnizaciones agravadas. Yo creo que ese tipo de casos, precisamente porque ya hay hay algo más allá que simplemente una pérdida o un daño sufrido, eh, nosotros podemos trabajar el concepto de daño. ¿Ya? Y en ese sentido, la doctrina, yo diría, civilística del siglo XXI ha avanzado en eso. Es decir, bueno, reconozcamos la figura del daño moral y ahí cubrimos este tipo de casos. Pero tal vez estas otras herramientas son más adecuadas. ¿Fija? Por ejemplo, la discriminación arbitraria, bueno, tal vez es mejor que, por ejemplo, típico caso que se ha dado en Chile y en otros países. Un hotel le niega hospedaje a dos personas porque son homosexuales, por ejemplo. ¿Fija? Un claro caso de discriminación. Las personas van al hotel al lado y encuentran una habitación incluso más económica que la del otro hotel y mejor. Entonces, no sufrieron perjuicio, incluso quedaron mejor, ¿eh? Porque ya, pero ¿cuál es el perjuicio ahí? Bueno, el perjuicio es otra cosa, no es un daño, no es un daño emergente, no es un lucro cesante, no sé si hay daño moral. O sea, tal vez podríamos decir, bueno, hay daño moral porque hay una vulneración de derechos personales, pero más allá de eso, lo que hay es otra cosa y tal vez se necesita un gesto. El hotel tal vez tiene que hacer una declaración en el diario, pedir disculpas, por ejemplo, podría ser. O una demanda en la cual las víctimas digan, a ver, pero ¿por qué se hizo eso? Cambien la política, demuéstrenme que ustedes cambiaron la política del hotel. Hay capacitación para los funcionarios, si es que fue así, si es que fue una cuestión de los meros funcionarios del hotel que hicieron, en fin. O sea, uno puede pensar una serie de otras cosas que realmente en la responsabilidad, en los juicios de responsabilidad no se piensan. Es decir, otro tipo de mecanismos que son parecidos a la reparación en naturaleza, o disculpas, o declaraciones, o en fin. Y eso uno lo puede extraer creo yo, de la jurisprudencia de derechos humanos. Entonces yo creo que hay mucho que aprender. En ese sentido, tal vez los profesores de Derecho Civil no me van a querer mucho, pero yo creo que hay que aprender del derecho penal, en esta lógica de la justicia restaurativa, y también de los derechos humanos. Ellos tal vez pueden aprender otras cosas de nosotros, pero nosotros podemos aprender mucho de ellos, porque ellos ya llevan mucho tiempo con estas preocupaciones, tanto la variedad de los remedios como la preocupación por la víctima y por que se le escuche. Perfecto. Hemos ahora hecho un enfoque en algunos puntos como muy específicos, pero tengo una serie de preguntas también que se salen un poco, como que hacen un zoom más amplio y tiene que ver con los modelos que presentaba de reparación, ¿no? Entonces nos piden abundar un poco más en la distinción entre un enfoque centrado en deberes de reparar y una concepción centrada en la facultad de la víctima para responsabilizar a la gente del daño. Entiendo, se refieren a Goldberg y Sikorsky. ¿Y por qué no son dos caras de la misma moneda? Un enfoque de deberes en reparar y una concepción centrada en la facultad de responsabilizar. Claro, eso es un buen punto, porque uno podría tal vez reconstruir, aunque Goldberg y Sikorsky se enojen, porque ellos en realidad han desarrollado sus teorías oponiéndose a la justicia correctiva. Ellos siempre han dicho que su teoría es rival de la justicia correctiva y ahí, claro, lo que muy correctamente se indica es que uno podría entender, o sea, digamos, hay una cuestión de énfasis distinto, porque pareciera ser que el problema de la justicia correctiva, diría yo, para Goldberg y Sikorsky, es que se enfocan el aspecto remedial. Y un poco es divertido porque yo también estoy volviendo a eso. O sea, es decir, estoy enfocándome en el aspecto remedial, pero con una perspectiva distinta de la justicia correctiva. Entonces damos como una vuelta y volvemos al comienzo. Pero para la justicia correctiva esto era dinero. Esto es pérdidas y ganancias. Esto es correlatividad entre pérdidas y ganancias. El agente del daño, con su conducta negligente dolosa, gana, cuestión que es bastante discutible
En caso de negligencia, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿qué gana el demandado con ir más rápido? Bueno, pero sí hay un daño, y la víctima sufre un daño, entonces ahí hay una reconstrucción y en la reconstrucción de Weinreich de derecho y deber. Ahora, cuando uno lo pone en términos abstractos, derecho y deber, ahí subimos, digamos, a la abstracción, derecho y deber, pero tenemos que bajar de nuevo, porque tenemos que decir, bueno, el derecho infringido de la víctima se traduce en una indemnización de perjuicios de $1.000, ¿cierto? Entonces ahí volvemos a las pérdidas, volvemos como al plano material. Entonces ahí hay una cuestión que a mí no me satisface del todo de esa explicación en términos de, bueno, si lo explicamos en términos de derecho y deberes, ¿por qué entonces miramos a la pérdida? Weinberg dice, la pérdida es la forma en la cual podemos determinar o ponerle por así decir, un número al derecho que fue infringido. Bueno, pero si ya lo puso en términos abstractos, ¿por qué ahora bajamos de nuevo a términos monetarios? Entonces, bueno, eso es una discusión. Ahora, a mi juicio, eso logra explicarlo mejor Goldberg y Sipulski en términos de explicar la validad de remedio. Ellos dicen, tal vez, efectivamente existen los derechos y no desconocen que la víctima efectivamente tiene un derecho y hay un deber por parte del demandado y el deber es infringido, pero la cuestión para ellos más importante no tiene que ver con la reparación o compensar pérdidas, y de hecho ellos no hablan de pérdidas, sino que el derecho que tiene la víctima a ser responsable al sujeto del demandado. Y ese ejercicio de responsabilidad, de hacer responsable, el sistema jurídico lo canaliza bajo ciertas reglas. Entonces, usted obtiene una indemnización, por ejemplo, por lucro cesante, supongamos, porque, bueno, esa es la forma en la cual el sistema jurídico le reconoce su derecho. Entonces, es una explicación un poco más dogmática, si usted quiere, no es tan filosófica. La explicación de Weinreich parte de Aristóteles y luego mira al derecho. ¿Ya? Weinreich usa muchos casos y es también muy abogado, pero Goldberg y Sipulski son más abogados, o sea, son muy abogados para su análisis y lo que intentan explicar es la práctica del litigio y ellos tal vez lo que ellos están orgullosos de algún modo es que logran explicar de mejor manera lo que es el litigio y lo que hacen las víctimas. Las víctimas lo que hacen quieren hacer responsable y el sistema jurídico, bajo ciertas reglas, canaliza eso en términos de otorgar un remedio y ese remedio puede ser todas estas cosas que ellos dicen que la teoría lo logra explicar. La parte más filosófica del argumento de Goldberg y Sipulski es esta idea de accionar. Ellos dicen que esa idea de accionar de algún modo responde a un derecho, una especie de derecho constitucional o derecho de poner en marcha el sistema jurídico a favor de la víctima. Entonces ahí hay una especie de derecho a ser oído, algo así como poder, digamos, ser escuchado. Entonces ahí, de nuevo, también volvemos al punto que vimos antes de que las víctimas sean escuchadas. O sea, eso yo creo que... Por eso yo hablo tanto de Goldberg y Sipulski, no porque creo que su teoría es la más correcta, sino que porque pienso que uno puede construir a partir de lo que ellos han hecho. Aunque debo decir que Goldberg y Sipulski son los teóricos en Estados Unidos ahora más populares, los manuales que ellos sacan son los que ocupan en la escuela de Derecho. Entonces, pareciera ser que esta teoría es la que domina. Así que igual hay que prestarle atención. Profesor, muchísimas gracias por su participación. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, los esperamos en la siguiente sesión. Gracias a todo el público por participar y buenas noches a todos y todas. No, muchas gracias a ustedes, fue un gusto y espero que nos volvamos a encontrar. Claro Si que sí. quieren conversar algún tema, porque hay mucha gente y me imagino que no todos alcanzaron a preguntar algo, me pueden contactar, me pueden escribir un mail y yo encantado de seguir conversando estos temas porque me gusta mucho. Así que, como pueden haberse Perfecto. dado cuenta. Así que muchas Muchísimas gracias. gracias. No, a usted muchas gracias por su generosidad. Gracias y buenas noches. Buenas noches.